les invito a que vayamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Estamos estudiando este precioso libro de Primera de Pedro y hoy nos corresponde estudiar estos dos versículos, versículos 6 y 7 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana por tu palabra, por este alimento, Señor, que hoy tú nos traes para fortalecer nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ministres, Señor, con tu palabra, con este mensaje, que esta palabra produzca en nosotros ese fruto que tú esperas. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu y seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Amén. Esta mañana quiero seguir hablando a todos ustedes como iglesia acerca de las pruebas. Hemos estado estudiando desde hace ya 2 semanas esta primera carta de Pedro, el cual es una carta dirigida a cristianos que están sufriendo. Recordemos que esta carta fue escrita a cristianos que estaban siendo perseguidos, a cristianos que estaban siendo atribulados, que lo habían perdido todo. Y muchos de ellos ya habían perdido la esperanza, porque no miraban sino dificultades y dificultades, así como muchas veces nosotros nos pasa, que cuando pasamos diversas pruebas, dificultades, hasta las esperanzas a veces perdemos, ¿sí? Estos cristianos del primer siglo, muchos de ellos habían perdido la esperanza. Y es cuando el apóstol Pedro, a través de esta carta, les habla de la gloria que ha de venir, de una gloria de Dios que nos está esperando. Y él les dice: no se pongan tristes, no se angustien por lo que están pasando, porque hay una gloria eterna que nos está esperando, ¿sí? Y miramos hace 8 días que muchas veces el cristiano tiene que ser probado. La fe del cristiano, dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muchas veces Dios va a ver necesario de que sus hijos sean probados y que la fe de nosotros sea pasada por fuego para ser purificada, ¿sí? Eso miramos hace 8 días, pero hoy quiero hablarles acerca del propósito de las pruebas. En este pasaje vamos a analizar la razón y el propósito de las pruebas. ¿Con qué propósito Dios prueba a sus hijos? Porque todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos hijos de Dios, tarde o temprano vamos a ser probados. Pero es necesario, hermanos, que tengamos mucha sabiduría y entendimiento cuando estemos atravesando pruebas. A veces no entendemos por qué muchas cosas, porque la mente de Dios es tan amplia y sus propósitos son tan profundos que a veces no alcanzamos nosotros a percibir qué es lo que Dios está haciendo detrás de esa situación. Y a veces nosotros nos quejamos, nos desanimamos, cuando la Biblia nos dice que todas las cosas para los que amamos a Cristo nos ayudan a bien.
Entonces es necesario que nosotros entendamos cuál es el propósito de las pruebas. ¿Por qué es que Dios nos prueba? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la finalidad? Para que cuando estemos pasando por las pruebas, no nos vayamos a amargar, sino que aprendamos a gozarnos en medio de ellas, hermanos. Pero antes de entrar con el tema del propósito de las pruebas, quiero hablarles acerca de dos extremos que se manejan dentro de la iglesia cristiana con respecto a esta doctrina, la doctrina de las pruebas. Hay dos extremos en la iglesia cristiana. Un extremo es pensar de que Dios nos pone siempre pruebas y pruebas y pruebas, y uno mira a los cristianos, bueno, ¿y cómo estás? En una prueba. Pasa un año, ¿cómo estás? En una prueba, prueba tras prueba. Hay muchos cristianos que creen esto, que Dios manda pruebas y pruebas y pruebas, y la vida del cristiano es prueba tras prueba. Eso es un extremo. Y vamos a mirar que no es así. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, es decir, hay momentos en que Dios nos prueba. No todo el tiempo es prueba y prueba y prueba. Ese es un extremo. El otro extremo es pensar que un cristiano que vive en la fe y que es santo delante de Dios no tiene por qué sufrir, no tiene por qué pasar ninguna tribulación. Y si alguien está pasando tribulación o alguna prueba, es porque está en pecado. Y eso no es así. No necesariamente. Ese es otro extremo. Ese es otro extremo. Hermanos, los extremos siempre han sido malos. Tenemos siempre que buscar en cada doctrina de la Biblia un equilibrio. Y ese equilibrio lo da el Espíritu Santo, que nos da la iluminación para que nosotros podamos ser equilibrados en la doctrina. Entonces, no es que Dios nos esté probando siempre, ni tampoco quiere decir que cuando un hermano nuestro está siendo probado, quiere decir que está en pecado, le hace falta fe. Eso es un error, no necesariamente, como lo vamos a mirar, hermanos. En 1 Corintios 10:13 vamos a ver que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará tiempo, que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, hermanos, nunca Dios nos va a someter a una prueba más allá de la que podamos soportar. Esto es importante que lo entendamos. ¿Y por qué es que muchos cristianos no pasan las pruebas? Porque no se prepararon para el examen. Como el estudiante en el colegio que recibió las lecciones, pero no estudió. Y llegó el examen y no lo pasó. Se rajó, ¿sí? Ni metiendo machete, como dicen por allá en mi tierra. La pasó. Así es con el Señor, hermano. Vamos a ser probados de tanto en tanto. Pero esas pruebas que nos llegan no van más allá de nuestra capacidad. Siempre las pruebas vienen en proporción a nuestra fe. Por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Le pidió a quién? A su hijo. A su hijo, a su único hijo. Pero ya Abraham venía caminando con Dios ¿cuánto tiempo? Él fue llamado a los 75 y cuando le pidió a su hijo, más o menos tenía unos 110, 112 años. Abraham ya tenía más de 30 años, casi 40 años de estar caminando con Dios. Si Dios le hubiese pedido a su hijo 25, 30 años atrás, seguramente Abraham no hubiese pasado la prueba. Iba más allá de su fe. Pero Abraham ya había crecido en la fe, en madurez espiritual, y cuando Dios le pidió a su hijo es porque Dios sabía de que Abraham podía
resistir esa prueba. Tenía que ser probado Abraham, pero no necesariamente porque le faltaba fe o porque estaba en pecado, como dicen algunos que se van a un extremo, que el cristiano no puede sufrir, que el cristiano no puede enfermarse, no puede tener problemas. Y si está en problemas es porque le hace falta fe o porque está en pecado. No. Abraham no le hacía falta fe y estaba en pecado. Pero Dios tenía que probar la fe de Abraham, porque a través de este hombre Dios iba a traer una nación, la nación de Israel. Iba a levantar al Mesías. Hermanos, tenemos que entender algo. Las personas grandemente usadas por Dios son también personas grandemente probadas por Dios. Si usted quiere que Dios le use en gran manera, usted tiene que ser manso y soportar las pruebas. Todos los siervos de Dios vamos a ser probados de una u otra forma. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Hermanos, un caso que nosotros miramos en Hechos 16 es cuando meten a Pablo y a Silas en la cárcel en Filipo. Pablo y Silas estaban ¿qué? Predicando. Ellos no estaban por ahí pecando ni les hacía falta fe. Sin embargo, ellos pasaron ¿qué? Persecución, azote. ¿Qué hicieron con ellos, hermanos? Los cogieron en una cárcel, los metieron a un calabozo bien profundo, ahí lleno de ratas, húmedo, oscuro, y en vez de ellos amargarse y decirle: Señor, para eso soy cristiano, para eso yo predico tu palabra, mira lo que me hicieron, me metieron en la cárcel, para eso dijo Pablo y Silas. No. ¿Qué hicieron ellos? Díganme ustedes en Hechos 16. Empezaron a cantar. ¿Quién puede cantar en una cárcel? ¿Usted canta, alaba al Señor cuando está en pruebas? Cuando usted perdió su trabajo, por ejemplo. Cuando usted está enfermo, ¿usted canta alabanzas? Cuando su hijo se fue de su casa, ¿usted canta alabanzas? Cuando le hace falta la comida, ¿usted canta alabanzas? Hermanos, a nosotros nos hace falta mucha fe y tener un espíritu de mansedumbre y humildad. Pablo no se quejó, ni Silas tampoco. Ellos pudieron haberse amargado y haber dicho: para eso es que soy cristiano, para eso yo predico la palabra del Señor. Ellos tuvieron que pasar dificultades, hermanos. Todos los cristianos vamos a tener que ser probados. Pero ¿cuál es la actitud correcta de nosotros ante las pruebas? Hermano, una actitud de alabanza. No se queje. Ya miramos que Dios no pone una prueba más allá de la que tú puedes resistir. Él sabe hasta dónde aguantas. Es como el alfarero que hace la vasija y lo mete en un horno y sabe a qué temperatura meterlo y sabe qué tiempo, porque si le sube mucho o le baja mucho, o si lo deja mucho tiempo, se puede quebrar, ¿cierto? Pero el alfarero sabe exactamente qué hacer con la vasija al meterla al horno. Así hacemos con nosotros, hermanos. Dios sabe lo que está haciendo en nosotros. Y en Filipenses 1:7 dice: estando persuadido de esto, que la buena obra que Él inició en cada uno de nosotros, Él es fiel en terminarla hasta el día del Señor. Estamos en las manos de un Dios que trabaja en nosotros día a día. Día a día Dios está obrando en nosotros para formar a Cristo. Por eso no debemos amargarnos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades.
No debemos quejarnos, más bien hacer lo que Pablo y Silas hacían. Alababan al Señor. Dios prueba a todos los siervos, no necesariamente porque estén en pecado, porque tengan que estar en disciplina, no. Mire, ejemplos hay en la Biblia, por ejemplo, Job 1.1. ¿Qué dice Job 1.1? Yo quiero que alguien, a ver, Olivardo, leamos Job 1.1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué le vino a Job? Una prueba. Se da cuenta que no es siempre por pecado, no es siempre por pecado. Hay justos, hay personas que están caminando bien delante del Señor, que tienen fe, son personas santas que se han apartado, que están trabajando en la obra del Señor, pero a pesar de ello, tienen pruebas. No es porque necesariamente estén en pecado. Otro ejemplo está en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Vamos a mirar ese. Y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, aquí está hablando de Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía un problema de salud. Algunos dicen que era una conjuntivitis aguda. Él quedó por lo que dice Gálatas capítulo 5 y 6, que dice: con grandes letras escribo esta carta. En otra parte dice que ustedes mismos se hubiesen sacado sus ojos para dármelos a mí. Seguramente, según algunos teólogos, Pablo tenía un problema en los ojos. ¿Por qué ese problema? ¿Por qué Pablo tenía esa situación? Porque Pablo fue un hombre que llegó al tercer cielo y vio cosas que nadie podía expresar. Recibió revelaciones muy grandes Pablo, y Dios, conociendo el corazón de Pablo, que se podía enaltecer, Dios le mandó un aguijón, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Y él le pidió 3 veces que se lo quitara. Quítame esto, Señor. ¿Y qué el Señor qué le dijo? No, bástate mi gracia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en medio de las pruebas, hermano? Gracia de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios que nos va perfeccionando. Ahí en tu debilidad se glorifica el Señor. Y el Señor trabaja y obra en tu corazón. A veces no nos va a quitar la aflicción, la prueba, como en el caso de Pablo, pero sí nos va a dar la gracia para que soportemos y para que podamos nosotros, en medio de esa situación, ser perfeccionados por el poder de Dios. Mire, a veces nosotros no alcanzamos a entender la obra de Dios en nosotros, y a veces pensamos que Dios no nos ama, que Dios nos ha dejado solo, que Dios no nos quiere, pero no es así, es todo lo contrario, hermano. No es fácil las pruebas. Muchas situaciones cada uno de nosotros las tenemos porque así Dios lo ha querido para tratar nuestras vidas, así como a Pablo. Pablo conocía. Pablo había tenido un encuentro con el Señor, y el Señor conocía a Pablo como era Pablo, y Pablo tuvo que recibir esto. Y Pablo no es que andaba en pecado, no es que andaba o le hacía falta fe. Sencillamente Pablo tenía que ser disciplinado por Dios para mantenerlo humilde. Muchas veces el Señor va a colocar
dosis de aflicción en nuestras vidas para que no nos enorgullece, porque el orgullo, hermano, el orgullo es algo tremendo y fácilmente nos podemos ensoberbecer, hermanos. Ahora sí vamos a mirar por qué los cristianos somos probados. ¿Por qué los cristianos somos probados? Les voy a dar algunas razones. Bíblicamente hablando, en primer lugar, para la disciplina de nuestro pecado. Muchas veces vamos a ser probados para entrar en una disciplina de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que muchas veces nosotros nos hemos ya salido del camino. Hemos pecado contra Dios, no nos hemos arrepentido. ¿Y qué hace el Señor para hacernos volver al camino? Nos disciplina. Nos disciplina. Por eso Él dice en Hebreos 12, 5 y 6, el al que ama disciplina, le azota al que toma por hijo. Entonces, la primera razón de las pruebas es a causa de la disciplina por nuestros pecados. Santiago 4:17, vamos a mirar este versículo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes que algo está mal y usted conscientemente lo hace, eso es pecado. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que sabemos que está mal. Debes amar a tu esposa, no la amas, la maltratas. Debes sujetarte, respetar a tu esposo, no lo haces. Debes honrar a tus padres, no lo haces. Sabes qué es lo que tienes que hacer y no lo haces. Sabes que eso que estás haciendo está mal, pero lo sigues haciendo. ¿Sabes lo que Dios hace con este tipo de hijos? Los disciplina. Los mete en hornos de aflicción, hermanos, por los pecados. En Romanos 14:23 dice algo muy importante: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando un cristiano no está viviendo por fe, todo lo hace en sus fuerzas, en sus propias convicciones, está en pecado, y Dios tiene que nuevamente encaminarlo a través de su disciplina. Hebreos 12:5 dice algo importante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina. O sea, no tengamos por poco la disciplina del Señor. Es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, no te vayas a amargar, no te vayas a desanimar. Mantente firme. Mantente firme. No menosprecies la disciplina del Señor. Tú debes entender que la disciplina del Señor es necesaria en tu vida. No la vayas a menospreciar, ni te vayas a desanimar por ello. Y dice el versículo 10, poquito más adelante: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres que hacían con nosotros, nos disciplinaban, nos castigaban cuando nos portábamos mal, ¿sí o no? Así mismo hace el Señor. Por eso Él dice aquí: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí encontramos una lección muy importante. Dios nos prueba para disciplinarnos, pero la principal causa para digamos, en la disciplina del Señor es para que seamos santos. Cuando Dios te ve caminando mal, el Señor trae disciplina, porque Él quiere que seas santo, como Él es santo. ¿Y qué significa santo? Significa apartado del mal. Que tú te apartes del mal para que le sirvas a Dios. Antes le servíamos al pecado, ahora le servimos aquí a Dios.
glorificamos a Dios con nuestras vidas. Ya no estamos viviendo en el pecado. Hemos dejado la vieja vida y ahora estamos viviendo una vida nueva en el Señor. Entonces, Dios quiere que seamos santos, apartados, que cada día nos apartemos más de lo del mundo. Yo no entiendo cómo es que algunos cristianos, digamos, algunas personas que dicen ser cristianas, siguen comportándose como la gente en el mundo. Es tremendo. Por eso es que mucha gente allá afuera dice, ay, no es que es cristiano, y miren, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No debe ser así, porque sí debe haber una diferencia. Nosotros somos luz y sal. Y cuando Dios nos ve como que muy en yugo desigual con los incrédulos, compartiendo con ellos cosas malas, el Señor te reprende. Cuando te ve torcido por allí, el Señor te reprende a través de tu salud, de tu economía. Él lo hace. Él te reprende porque te ama. Si nuestros padres lo hacían con nosotros, ¿cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial? Amén. Eso es importante que usted lo reconozca. Entonces, la disciplina tiene el propósito de que participemos de la santidad de Dios. El Salmo 130, versículos 3 y 5 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. ¿Qué tenemos nosotros que hacer cuando pecamos contra Dios? Inmediatamente debemos buscar esa reconciliación con el Señor, buscar el perdón de Dios. Si usted sabe que está mal, arrepiéntase, vuélvase a Él. Usted sabe que hay cosas que están mal en su vida, corrija, apártese. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quién no, cierto? Todos los hombres queremos ser felices. ¿Saben ustedes cómo puede ser uno feliz en medio de un mundo lleno de tanta maldad, lleno de tantas tinieblas? La clave de la felicidad es la santidad. La santidad, porque lo que nos hace sufrir a nosotros son nuestros pecados. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Les pregunto. Por el pecado del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es que usted sufre tanto? O yo. ¿Por qué es que sufrimos? ¿Por qué en una familia hay tantos problemas, cierto? Tantas diferencias. A veces discusiones innecesarias con nuestros hijos, nuestros esposos o cónyuges. Problemas en el trabajo. Es por la condición pecaminosa del hombre. Entonces, si usted es más santo, cada vez más santo y apartado para Dios, usted va a sufrir menos. Porque lo que nos causa principalmente el sufrimiento es el pecado. Por eso, cuando dice Dios, sean santos como yo, es porque Dios quiere que seamos felices en medio de este mundo tan difícil, hermano. Santifíquese. Si usted está mal, corrija, porque abogado tenemos en el cielo. 1 Juan 2. Si alguno ha pecado, recuerde, hijitos míos, que abogado tenemos, hermanos. Cuando un cristiano peca, le voy a decir, y no se arrepiente, ¿sabe lo que hace el diablo, el acusador? Va delante de Dios y le dice: mira, tu hijo, él es el acusador, mira lo que hizo. ¿Y sabe lo que hace el diablo? También va donde ti y te atormenta. Es que eres cristiano y mira lo que hiciste. Te atormenta. Él es experto en atormentar. Y si la persona no se arrepiente, el diablo va y lo acusa. Pero cuando uno se arrepiente y le pide perdón al Señor,
el Señor Jesús, que es nuestro abogado, dice: diablito, tú no tienes nada que hablar en contra de Él, porque yo morí por Él en esa cruz. Con mi sangre lavé sus pecados. Así que fuera de aquí. Él es nuestro abogado, nuestro defensor, porque Él murió por nosotros. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos. Nos arrepintamos, es muy importante eso. La disciplina, Dios la convierte en bendición, hermanos, cuando tú confiesas tus pecados. Por eso Proverbios 28:13 dice: que cubre sus pecados no prosperará. Una persona que peca y peca conscientemente, sabiendo que está mal, y sigue pecando, nunca va a prosperar. Y esta palabra en el original hebreo significa seguir adelante. Es decir, una persona que cubre su pecado, que lo tapa, que no lo confiesa, ahí lo tiene bajo el tapete, sabe que está mal y sigue y sigue y sigue tentando al Señor, nunca va a prosperar. Porque la gracia de Dios no va a estar con esa persona. Nunca va a prosperar. Pero, ¿qué dice? Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Cuando Dios, ¿se acuerdan cuando estudiamos los atributos? ¿Qué es la misericordia? Cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? Castigo eterno, pero por su misericordia no lo hace. Por su misericordia. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Las puertas de los cielos se van a abrir. Pero mientras usted insista en su pecado, las puertas de los cielos se van a hacer como de bronce. No va a llegar nada. Y usted puede ayunar, doblar rodillas, pero si usted tiene ese pecado allí y no lo confiesa, hermano, usted no va a alcanzar la misericordia del Señor. Ahí va a seguir. ¿Pero por qué? Ese hermanito lo vemos, pasa el tiempo y mal, siempre mal. Ya eso no es normal. Ahí hay algo. Ahí hay algo que está mal en esa persona, porque el Señor sí nos aflige, y no necesariamente porque haya pecado, como ya dijimos. Nos aflige por tiempo, pero eso tiene que pasar. Hay momentos de refrigerio también. No todo es prueba y prueba. Amén. Eso es importante. La disciplina, como ya dijimos, es temporal, y es lo que debemos siempre pensar cuando estamos en una prueba o en una disciplina de Dios. Es temporal. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confesar nuestros pecados, apartarnos para alcanzar la misericordia. Y la disciplina tarde o temprano va a terminar, porque es temporal. Salmo 35, miren lo que dice el Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, tú puedes estar pasando hoy una aflicción, un problema, una dificultad. Puedes estar llorando, pero a la mañana vendrá la alegría. El día de mañana, hermano, su situación va a cambiar. Dios cambiará tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Él levantará tu cabeza, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Él va a levantarte. Él no te va a dejar ahí tirado. No. Por un momento será su ira. Por un momento, pero su favor dura toda la vida. Dios es benevolente. Él es misericordioso, hermano. Y el tarde o temprano, cuando Él coloca esa prueba, Él te va a sacar de esa prueba. Tarde o temprano, juntamente con la tentación, te dará la salida. Miramos nosotros en 1 Corintios 10:3. Juntamente con la prueba. Y podemos decir también acerca de la disciplina que existen dos resultados para la disciplina. Dos resultados, hermanos.
Una es tristeza, pero luego viene la paz si confiesas tu pecado. Vamos a leer Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto? ¿Quién se va a gozar en una disciplina al presente? Es verdad que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que vamos a tener esa paz. Cuando nosotros somos expuestos a una prueba, obviamente va a llegar tristeza, pero luego va a venir la paz de Dios si tú confiesas tus pecados. Si tú confiesas tus pecados, pero hay otra posición de aquellos que se amargan con Dios si no confiesan sus pecados. Hay personas que se endurecen en su corazón, no confiesan sus pecados y se vuelven amargadas. Por eso en Hebreos 12:15 dice, leamos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El autor de los Hebreos hace esta advertencia, ojo, que algunos no vayan a dejar de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, por la amargura. Muchos cristianos se amargan con la disciplina. Se amargan y dicen, es que Dios no está conmigo, Dios no me quiere, Dios no está ahí, me ha dejado solo, y se amargan. Cuando lo que deben es reconocer sus pecados y humillarse delante del Señor para así poder alcanzar la paz en su corazón y poderse gozar en medio de las tribulaciones. La mejor actitud que nosotros debemos tener ante Dios y ante las pruebas de humillación y de mansedumbre, hermano. No importa lo que usted esté pasando, humíllese delante de Dios. Si usted ha percibido que hay algo malo en su vida, confiéselo y apártese. Y alcanzará usted misericordia y usted va a poder seguir en su relación con Dios y el Señor lo irá sacando de esa situación difícil. Muchos de ustedes o de nosotros podemos estar ahora mismo pasando problemas, dificultades. Yo creo que la mayoría. Hay problemas, cosas, batallas que estamos dando, ¿cierto? Alégrese, gócese en el Señor. Y si usted ha identificado que es alguna disciplina del Señor, mire a ver qué está fallando, corrija, para que después usted pueda experimentar esa gracia y le pueda decir, Señor, gracias. Porque descarriado andaba yo antes de que fuera humillado. Muchas veces es necesario que seamos humillados. ¿Para qué? Volvamos al camino. Y eso es amor de Dios. Qué tremendo, ¿no? El amor de Dios no es como nosotros lo pensamos, de que todo nos va a ir bien. Cuando vemos a una persona que todo le va bien, que Dios la bendice, Dios ama mucho a esa persona, dice. Y entonces el que está mal, pasando una prueba, Dios no la ama. Lo ha dejado. No. Tanto el que está bien como el que está mal en las pruebas, pasando pruebas, ambos aman al Señor. Está bien, pues está pasando un tiempo bueno, y el que está mal está pasando una prueba. Puede ser por causa de su pecado, pero no necesariamente. Puede ser una disciplina del Señor, pero no necesariamente. Ese es digamos, un propósito, la disciplina de nuestro pecado. Pero hay otro propósito de la prueba. En segundo lugar, las pruebas son para protegernos del orgullo. Hermano, las pruebas son con el propósito muchas veces de protegernos del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Ayúdenme ustedes. ¿Qué es el orgullo? Es un pecado, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo? Contrario a humildad.
Es lo contrario a la humildad, pero entonces, ¿qué es el orgullo? Es no reconocer sus propias fallas. Bueno, es una manifestación de orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es un pecado que consiste en ser autosuficiente, creer ser más que los demás, aún más que Dios. Yo no necesito de Dios, yo solo puedo, yo soy más que todos. Es el orgullo, la soberbia, la altivez. Mucha gente es orgullosa por su raza. Mucha gente es orgullosa por su nivel social, por su apellido. Y así llegamos a la iglesia con orgullos, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, que somos mejores que los demás. Yo soy mejor que fulano, yo soy muy inteligente, y usted parece un pavo real. Llegamos como globos, pero el Señor es experto en explotar ese globo. Llegamos así, pero después del trato del Señor, Él nos va doblando, Él nos va quebrantando, porque Él sabe cómo lo va a hacer. Él lo va haciendo. Entonces, el orgullo es una razón por la cual somos probados. Lo que hizo Dios con Pablo, que mandó un mensajero de Satanás para que lo afligiera en su cuerpo físico. Era por el orgullo que podía emerger del corazón de Pablo. Dios tuvo que tener una dosis de humillación para mantenerlo bajito, hermano. No se crea nunca más que nadie. Usted no es más ni menos que nadie. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el Señor. No eres más que nadie por tu raza, por tu nivel social, etcétera, etcétera. Tú eres un ser humano. Entre más tenga, creo que más humilde debe ser, más agradecido. Y más agradecido, pero la condición pecaminosa del hombre siempre lleva al ser humano a jactarse por lo que tiene. Y la Biblia dice, ¿qué de lo que tiene no te ha sido dado? A ver, ¿en qué podemos nosotros enorgullecernos? Si eres inteligente, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Ah? Dios. Si tienes una casa bonita, ¿quién te dio esa casa? Dios. Si tienes unos ojos sarcos, bonitos, o eres bonita, bueno, hay mujeres bonitas, pero son orgullosas por su belleza. ¿Ah? O tienen algo, un carro bonito, una casa, alguna propiedad, se creen y miran con desprecio a los demás. Hermano, y eso es algo que está en el corazón de todos, el orgullo. Y Dios tiene que quebrantarnos, rompernos por dentro y hacernos ver tal como somos, que somos débiles, que somos hombres con pies de barro, quebradizos, que fallamos y que nadie debe creerse nada, porque realmente no somos nada, delante de un Dios grande y poderoso, que día a día nos perfecciona. Entonces, tenemos en primer lugar que la disciplina tiene el propósito de las pruebas tienen el propósito para disciplinarnos. En segundo lugar, las pruebas son para protegernos del orgullo. En tercer lugar, para edificar la fe. Las pruebas son para edificar la fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7. ¿Qué estamos mirando nosotros? Dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hermano, la fe que hemos recibido de Dios es mucho más preciosa que el oro, pero tiene que ser purificada. ¿Y cómo es purificada nuestra fe? En el fuego de prueba. ¿Cómo sabemos que el oro es oro? Pasándolo por fuego. ¿Cómo purificamos el oro? Pasándolo por fuego. Porque es que los que trabajan con los metales
pasan por fuego el oro, precisamente para purificar. Eso mismo hace Dios con nuestra fe, porque nuestra fe tiene basurita, sucio, que tiene que ser quemada. Usted y yo tenemos áreas en nuestra vida que todavía están vivitas y coleando. Hay cosas en nuestro carácter, cosas allá, mire, ni usted mismo se da cuenta. Pero hay cosas que usted tiene que a Dios no le agrada y usted mismo ni se ha dado cuenta de su carácter. Y Dios tiene que trabajar eso y purificarte, pasarte por fuego, para que tu fe sea edificada. Mire, cada vez que somos probados, nuestra fe se fortalece. Cada vez que somos probados, nuestra fe se purifica. Cuando usted pasa por un problema, por una dificultad, hermano, usted se hace más fuerte. Es como el músculo. Si no se ejercita, se atrofia. Si la fe no se ejercita con los retos, no va a crecer. Muchas veces el Señor quiere que crezcas en la fe. Y por eso te mete en pruebas como Abraham. Abraham realmente no quería, Dios realmente no quería que Abraham sacrificara a su hijo, porque, Dios no pide sacrificios humanos. Eso contradice la persona de Dios. Hay cosas que van a llegar como de parte de Dios que no te van a parecer lógicas. ¿Pero cómo? Pero esto no está en la Biblia. Eso no es bíblico. ¿Pero cómo? ¿Cómo me va a pedir Dios a mi hijo? Si Abraham me hubiese llamado a mí, me hubiese preguntado y hubiese dicho: Abraham, eso no es de Dios. Porque Dios no se puede contradecir. ¿Y Dios cómo te va a pedir el sacrificio de tu hijo? Eso es una locura. Eso no es de Dios. Yo le hubiese dicho eso. ¿Cómo así? ¿Pero qué hizo Abraham, hermano? Obedeció a Dios. Pero no era que Dios se estaba contradiciendo en su naturaleza, sino que lo que Dios quería era el sacrificio de Abraham, no de su hijo. Dios quería el sacrificio de Abraham, que muriera Abraham, no su hijo Isaac. Eso es lo que Dios busca muchas veces en nosotros, que muramos nosotros. Pero para eso tenemos que obedecer como Abraham lo hizo. Para edificar la fe, hermano, Dios va a pasar por fuego para que nuestra fe sea purificada y sea más grande y fortalecida. En cuarto lugar, las pruebas son para hacernos crecer espiritualmente. Dios quiere que madures. Ay, no, pero qué prueba tan grande. Dios quiere que madures, que dejes de ser ese niño espiritual, que crezcas, y es necesario por eso que seas probado. Dice Santiago 1, 2 al 3. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Paciencia. Cuando somos pacientes somos más maduros, ¿cierto? ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar. A pesar de que las cosas estén mal, usted soporta y espera, porque usted sigue creyendo en el Señor. Cuando su fe es probada, su paciencia
va creciendo. Va creciendo más. Lo que Dios quiere es que seamos pacientes, porque somos muy impacientes. ¿Saben ustedes que la mayor parte de muchos errores que cometemos nosotros en la vida es por la impaciencia? Tomamos decisiones así por la impaciencia. Rápido, yo quiero te metes en un trabajo rápido, te metes con una persona y te casas con esa persona rápido, todo lo quieren rápido, express. Hacen un negocio rápido, o sea, no piensan porque son impacientes. Siempre quieren las cosas rápido. Eso es algo que Dios trabaja en nosotros. Y la manera de producir en nosotros paciencia es a través de la prueba de nuestra fe. Cuando Dios nos prueba, nos hace más pacientes, nos hace más maduros. Vamos a saber esperar más en Él. ¿Cuántas veces usted ha pasado dificultad y después que pasa esas dificultades, usted siente que ha crecido espiritualmente, en paciencia? Usted es una persona más paciente, más mansa, más humilde. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios con todo lo que Él hace? Ya sea al disciplinarnos, ya sea para protegernos del orgullo, para edificar la fe, para hacernos crecer espiritualmente. ¿Cuál es el propósito, hermanos? De que nos parezcamos más a Cristo. Él está dispuesto a formar en nosotros al Señor. Y por último lugar, las pruebas son para enseñarnos a obedecer. Es por causa de obediencia y disciplina. En Hebreos 5, del 7 al 8, dice: y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba en un cuerpo como este que tenemos nosotros, cuando Él estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pidió al Padre que lo librara de ir a la cruz? A eso se está refiriendo el autor del Hebreo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a ¿qué? La obediencia. ¿Cómo? Si Jesús es Dios en la carne, ¿cómo que Él tuvo que aprender la obediencia, hermanos? Jesús como hombre tuvo que aprender a obedecer. Ahí está hablando de la naturaleza humana de Jesús. Él tuvo que aprender a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? A través de las pruebas, hermano, de la disciplina de Dios. Qué tremendo. Pero eso no nos gusta a nosotros en nuestra carne. Señor, que no llegue ninguna prueba, que todo me vaya bien, Señor. No me vayas a quitar. No. Usted lo que tiene que hacer, al igual que yo, es abandónese en los brazos del Señor, en las manos del Señor. Deje que Dios obre, que Dios sabe lo que Él hace. No tenga miedo. Ay, ¿será que el Señor me va a pedir un hijo como Abraham? O que me va a pedir a mi esposa o a mi esposa, llévatelo, Señor, que a uno o otro. O será que me va a pedir el trabajo o me va a quitar el trabajo. No tenga miedo, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bien, es buena, es decir, Dios con una prueba no está buscando tu mal. Todo lo contrario, tu bien. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Cristo. La voluntad de Dios es buena, es agradable, te va a gustar más adelante. Te vas a dar cuenta, oh Señor, y te vas a gozar. Señor, gracias, porque si no hubieses tú llevado a la clínica, por ejemplo, no hubiese yo entendido esta situación. Y es perfecta, hermano, porque Dios sabe lo que hace y Él no se equivoca en nuestra vida. Si estás pasando una dificultad, haz como Pablo y Silas. Alégrate, canta alabanza, dale gracias al Señor, bendícelo y espere en la salvación de Dios. Humíllese. Si hay algún pecado, confiéselo y apártese para que alcance misericordia. Y gócese, porque
Usted sabe que las pruebas siempre están buscando tu bien. Las pruebas que Dios tiene para ti siempre es para bien, nunca para mal. Confiemos en el Señor. Actualmente, hermano, el mundo está cada vez derrumbándose más, la economía. Quiero decirles a ustedes que ya lo declaró este presidente de Ucrania, de que quedan unas 70 semanas de alimento. Lo que se está consumiendo en el mundo actualmente no es producido ni en este año ni en el año pasado, sino desde hace 2 años atrás, porque no se ha podido producir ni el año pasado ni este, y se están agotando las reservas de alimento a nivel mundial y se pronostica hambruna. Y estaban diciendo que 70 semanas de reservas hay. Se viene una dificultad económica tremenda, ¿sí? Pero todo eso tiene que ocurrir. A nivel político, ¿no se han dado cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica, los gobiernos que están surgiendo son de izquierda, son socialistas, comunistas, que van en contra de la Biblia, en contra de la iglesia, de los principios morales, éticos? Todo se está acomodando, la pieza de rompecabezas, para la venida del anticristo. Está muy cerca la venida del anticristo, pero nosotros no estamos esperando la venida del anticristo, sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto. Y aunque ahorita estemos pasando pruebas y dificultades, recuerde lo que ya aprendimos hace 2 semanas: nos espera la gloria eterna. Voces en las dificultades de hoy. Esto no es para siempre. Un día estaremos con el Señor y olvidaremos todas estas cosas que hemos pasado, que estamos pasando y que vendrán, porque vienen tiempos difíciles aún para la iglesia, tiempos de persecución para la iglesia como nunca antes. Van a comenzar a perseguir a los cristianos aquí en Latinoamérica. Los gobiernos de izquierda que están subiendo van a empezar, porque ellos van en contra de todos los valores cristianos. Son presidentes de izquierda, globalistas, liberales, que atacan la Biblia. Y va a venirse una gran persecución para la iglesia, además de la hambruna que viene para todo el mundo. Es tremendo. Pero Dios, juntamente con la prueba, que dice la Biblia, nos dará la salida. Así que tranquilo, que Dios está con nosotros y Él es el que nos sostiene. Vamos a orar, vamos a